Muy bien, continuamos entonces con el laboratorio arqueológico, recordando una de las últimas cosas que dijimos en el video pasado, cuando mencionamos que la arqueología ilumina el texto bíblico, fortalece, por lo tanto, nuestra exégesis, robusteciendo nuestra teología y dándole mayor sentido a nuestra praxis eclesial. Entonces, desde aquí les he traído el ejemplo arqueológico de María Magdalena. Y me gustaría que pusieran mucha atención para que se den cuenta cómo la arqueología nos ayuda en nuestro método arqueológico y ustedes pueden comenzar a utilizarlo para tener una lectura eh, más honesta y, entre comillas, objetiva del texto sagrado. Entonces, lo que nosotros conocemos en primer lugar en María Magdalena, de María Magdalena, es muchas veces muy general, aunque se aprecia de que los autores bíblicos, cada uno de ellos la mencionan, ¿no? Encontramos aportes en los sinópticos de ella, en cinco diferentes partes, aunque cierto también se fortalece en el Evangelio de Juan. Ok, lo primero que tenemos de ella es que dice que María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su predicación en Galilea. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Es de Galilea. Para alojar a alguien tienes que tener una vivienda. Es de Galilea. Sabemos, ¿cierto? Que había sido curada por el Señor Jesús, Lucas capítulo 8, 1 y 2. Y ya vamos a hablar de eso en mayor profundidad. Número 3, estuvo presente con María, la madre de Jesús, otras mujeres y el discípulo amado durante la crucifixión de Jesús. Número 4, estuvo presente en la sepultura y vio dónde Jesús estaba puesto, según Mateo 27, 61. Esto es muy importante también en nuestro análisis exegético. Y en último lugar, fue la primera testigo de la resurrección, de acuerdo a Marcos capítulo 16, verso 9. Entonces, teológicamente hablando, tenemos esta construcción de lo que es la identidad y la propuesta de María Magdalena en los evangelios, ¿no? En los sinópticos y también en la tradición juanina. Ahora bien, la pregunta que nos cabe hacernos o nos cabe hacer es ¿por qué confundimos a María Magdalena como una prostituta? Porque siempre pensamos, ¿no? Cuando hablamos de María Magdalena, que era una prostituta. La pregunta es de dónde viene todo esto, ya que cuando leímos el registro bíblico de la identidad y la misión de María Magdalena, en ningún momento vimos o encontramos de que era una prostituta, ¿no? Ahora, cuando nosotros miramos la historia, vemos que la primera vez que se menciona históricamente hablando en la iglesia que María Magdalena es una prostituta fue a través de los labios del Papa Gregorio I, ¿cierto? Gregorio Magno, Gregorio el Grande. Desde allí escuchamos de los labios de él en su homilía 33 diciendo, y la mujer quien fue una pecadora es, cierto, sinónimo de una prostituta. Entonces, a través de esta homilía, la homilía 33 de Gregorio Magno, se trató, si nosotros desarrollamos un contexto, se trató de entregar una propuesta a los desafíos exegéticos, pero también históricos de Jesús en ese tiempo, cuando por siglos se había pensado de que Jesús había tenido una relación con María Magdalena, especialmente viniendo de viniendo de los evangelios que construyen una historia alternativa de Jesús, como son los evangelios gnósticos, ¿no?
y la propuesta que encontramos en los 13 libros de Nag Hammadi, en la biblioteca de Nag Hammadi. Entonces, en ese sentido, nosotros hay una situación, hay un contexto donde hay un movimiento que dice que María Magdalena fue al amante, o fue la esposa, o fue, es cierto, la consorte de Jesús, y al parecer, Gregorio Magno trata de enfrentar esas situaciones, esas acusaciones, pero lo hace con una difamación a la María Magdalena de la historia. Entonces, no obstante, desde allí nuestra mirada exegética frente a esta mujer siempre ha estado puesta en, am, siempre ha estado en duda, porque y yo he escuchado, yo mismo lo he hecho y he escuchado, ¿cierto?, de que muchos de los pastores y predicadores enseñan de que María Magdalena, cuando lo vuelvo a repetir, el texto bíblico no lo dice así, tal vez es nuestra herencia católica, apostólica y romana, pero el texto bíblico no lo dice así, ni mucho menos la arqueología. Ahora, bíblicamente, Gregorio Magno pudo haber fundamentado su a su, su juicio a esta mujer desde la Biblia, yo creo que sí, especialmente porque Lucas capítulo 8, verso 2, dice que desde ella salieron 7 demonios. Si miran, cierto, la pantalla, aquí les traje usando la app de Logos, eh, les traigo desmenuzada las palabras en griego y dice, cierto, de que desde ella salieron 7 demonios. De aquí la palabra, cierto, eh, daimonian, viene, cierto, de espíritus, de seres celestiales, pero también se utiliza para hablar, cierto, de espíritus inmundos. Ahora, como buen exégeta, si tú quieres saber realmente ¿qué quiere decir los autores bíblicos con esta palabra? Yo quiero que puedas hacer un alto en tu labor exegética, en tu proceso exegético y comenzar a ver cómo se usó esta palabra en otros textos paralelos de los tiempos del Señor Jesús. Ahora, si tú lo mides a Lucas antes del 70, entonces trata de trabajar con textos fuera de la Biblia, textos griegos y romanos pueden ser, donde se habla de los demonios. ¿Qué se entiende por demonios en la a Palestina del primer siglo o en el Imperio Romano antes de la destrucción de Jerusalén en el 70? O si datas a Lucas después del 70, también trata de eh, colocar textos que estén cierto paralelos. Aquí te puede ayudar mucho los textos de Oxirrinco que trabajan en una biblioteca general, ¿cierto? Con papiros griegos y muchos de ellos trabajan con el griego koiné que hablan sobre estos elementos. Entonces, un buen exégeta no solamente pone en contexto histórico, cultural, social y psicológico la palabra, sino también en un contexto lingüístico. Es decir, tú debes de medir la misma palabra con otros textos seculares para poder ver qué es lo que realmente se quiso decir con esta palabra y si existía una uniformidad. Recuerda que los autores bíblicos no inventan el griego koiné, lo utilizan, pero las palabras que usan también pudieron haber tenido intenciones culturales. Entonces, en este sentido, la palabra de demonios viene del griego, ¿cierto? Daimonión, que significa, como te dije, espíritus oscuros, dioses menores, incluso ángeles caídos. Ahora, teológicamente hablando, significa eso, pero también puedes ver en los materiales de Flavio Josefo, de Suetonio, de Tácito, qué es lo que significaba la palabra, y yo creo que te va a dar un mayor luz desde la lingüística para poder entenderla. Ahora, el problema es que este texto no es el más primitivo que tenemos, en realidad es Marcos 16:9. Y Marcos 16:9 es un texto que literariamente, si tú lees bien,
se nota que es una incrustación posterior, es decir, no pertenece al original. Y aquí hago un paréntesis, porque pareciera ser que si yo hablo de que es una incrustación o que no pertenece al original, estoy diciendo de que la Biblia no es palabra de Dios o estoy poniendo en cuestionamiento la, el tema de la redacción y el tema de la inspiración y de la revelación, y para nada. O sea, si yo tengo los pantalones para decir, creo en la posición de que Isaías tiene tres autores, uno escrito en el siglo octavo, otro que escribía en el siglo sexto y otro en el siglo quinto. Y si tengo los pantalones para decir que después hubo una edición final, ¿por qué no puedo hablar de edición final en los evangelios? ¿Por qué no puedo hablar de que todo el libro no se escribió al mismo tiempo y que hubo incrustaciones posteriores y que incluso tal vez podemos hablar de ediciones finales ya no hechas por los apóstoles o por los escritores neotestamentarios, sino por la comunidad de la iglesia primitiva o en, en el mejor o peor de los casos por la iglesia imperial, ¿no? Del siglo cuarto? ¿Por qué no? Entonces, muchas veces tenemos que ver nuestra consecuencia exegética porque somos abiertos con textos veterotestamentarios, pero pareciera ser que en el Nuevo Testamento no podemos aplicar la misma medida, pero sí podemos hacerlo. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta de que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 9, hay una incrustación, eso lo sabemos, no es para qué decirlo, porque si tú te lees la historia de Marcos 16, al principio va a hablar de las mujeres, incluso en el verso 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, y vas a ver cómo ya se hablaba de María Magdalena y de las mujeres, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Y después dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, y vuelve a hablar de la resurrección de Jesús. Entonces, pareciera ser que está haciendo un recuento o un resumen, pero en realidad es una incrustación. Mira, lee detalladamente Marcos del 16, capítulo 16, del 1 al 11 y te vas a dar cuenta de lo que digo. Y esto no lo digo yo, es simplemente vista, literatura, léelo. Entonces, y en el griego, las palabras que se usan también son palabras que no se usaban en los primeros versículos. Entonces, ahí entra la crítica literaria y la crítica al texto, porque podemos hacer esto, ¿no? De que es una incrustación. Y esta incrustación hace un paréntesis, porque dice en el verso 9 que de María Magdalena, coma, de quien había echado 7 demonios. Y pareciera ser que esta incrustación sirvió como inspiración para el capítulo de Lucas, capítulo 8, entendiendo de que es lo más probable que Lucas y Mateos se hayan desprendido, ¿cierto?, de este texto, de la logia del Evangelio de Marcos, para poder construir sus propios evangelios. Entonces, si vemos aquí una incrustación, la pregunta es, ¿por qué en esta incrustación se vuelve a colocar el tema de María Magdalena que tiene 7 demonios? La pregunta es, ¿hay una intención, una ideología de tratar de desfavorecer a María Magdalena, especialmente en un contexto donde los evangelios gnósticos estaban planteando de una relación íntima y amorosa de Jesús con ella? Entonces, pareciera ser que entonces es una incrustación intencional, ya no por la iglesia imperial del siglo cuarto, sino por la gran iglesia del siglo segundo. Ahora, esta incrustación intencional, ¿no puede estar acaso guiada por el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Acaso fue mentira de que María Magdalena haya tenido 7 demonios? Yo creo que eso no lo vamos a saber nunca históricamente hablando, pero sí podemos deducir de que pareciera ser de que el contexto exigía una aclaración de la clase de mujer que era para poder tener un divorcio entre la relación de Jesús y ella, pero era evidentemente fundamentada e evidentemente, cierto, trabajada por los evangelios gnósticos. Entonces, no lo sabemos, pero el tema de la incrustación es un tema muy interesante. Ahora, si nosotros pensáramos, es una incrustación forzada y para
y manipulada. Mi pregunta, y lo vuelvo a repetir, ¿acaso eso no puede estar guiado por el Espíritu Santo? Y si no está guiado por el Espíritu Santo y esa es una incrustación forzada e ideologizada, ¿cómo nosotros como cientistas bíblicos podemos decir cuándo algo responde a un desafío histórico y cuándo no es palabra de Dios? Entonces, es allí donde nosotros como exégetas necesitamos trabajar, porque necesitamos desmenuzar no solamente la teología del texto, sino también el, el, la misma, la lingüística, el mismo texto. Tenemos que trabajar con el texto sagrado, con el texto de la Biblia. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ser capaces a poder ver y orientar de que no todo lo que nosotros encontramos en el texto neotestamentario es palabra de Dios. Es palabra de Dios como un todo, por su filtro teológico final, pero no a la hora de que necesita interpretación. Y no solamente este aspecto, también tenemos el aspecto de la mujer en el liderazgo, tenemos el aspecto, ¿cierto?, del clasismo, del racismo, de la esclavitud, textos que necesitan ser trabajados a la luz de una buena exégesis. Ahora, antropológicamente hablando, y esto lo trabaja mucho Bruce J. Molina, que habla sobre la antropología, ¿no?, de la Palestina del primer siglo, donde se pensaba de que las enfermedades eran causadas por demonios. Entonces, no necesariamente el autor se refiere a que los demonios te pervierten y te hacen cierto ir por un camino de prostitución, como pareciera ser que históricamente hablando este texto está sugiriendo. No, en la Palestina del primer siglo, los movimientos judíos, muchos decían de que las enfermedades eran productos de demonio. Y algo que nosotros vemos en los evangelios, muchas veces Jesús echó fuera un demonio y sanó a la persona. Entonces, cuando habla de los 7 demonios, antropológicamente hablando, creo que le hace más justicia al tema de la enfermedad que el tema de la corrupción, corrupción moral. Es decir, si María Magdalena fue liberada de 7 demonios, estos demonios en el asunto antropológico responde más a que tal vez tuvo 7 diferentes enfermedades, tuvo 7 diferentes problemas de salud y que necesitó de esta sanidad. Y recuerda que el 7 también es muy simbólico, ¿no? La palabra 7 aquí es muy simbólico. Entonces, esta palabra es la que nosotros debemos de trabajar entendiendo que es una construcción teológica. Por lo tanto, pareciera ser que se refiere al problema de salud y enfermedades que necesitaban liberación demoníaca. Y recuerda que en este tiempo se trabaja mucho el tema de honor y vergüenza. Entonces, es una mujer que estaba avergonzada en su plenitud, en su perfección, en su totalidad, por el sistema que estaba allí, ¿no? Operando. Entonces, piensa en esto, no estoy diciendo que yo tengo la razón, te estoy dando una mirada del texto, lingüística, te estoy dando una mirada antropológica y te estoy dando una mirada, ¿cierto?, de la misma crítica literaria o de la crítica baja en este sentido. Entonces, tú tienes que abordar tu camino. Ahora, ¿qué nos dice la arqueología con respecto a esta mujer? ¿Y cómo saber cuándo es algo, cuando usamos el método arqueológico y cuándo no? Bueno, la arqueología nos dice que María Magdalena es de Magdala, ¿no? Una ciudad que tiene 3 grandes cosas importantes. Número uno, una sinagoga, y ahí yo te la traje. En realidad, Magdala es una de las pocas ciudades que tiene 2 sinagogas. Y hay muchas teorías, ¿no? Aquí podrías trabajar con los textos de la doctora Marcela Zapata, mexicana de la Universidad Anáhuac, pero no voy a entrar a discutir de las 2 sinagogas, sino solamente decirte que ya hay una sinagoga. Por lo tanto, etnográficamente hablando, esta ciudad de Magdala en Galilea es totalmente judía. Y si tiene 2 sinagogas, posiblemente es porque eran muy, muy, pero muy piadosos, o porque también eran clasistas y no querían juntarse con la sinagoga de los esclavos, o más bien de los siervos, porque los israelitas no tenían esclavos, y de los jefes de los poderosos.
hay diferentes teorías, pero la sinagoga sí, etnográficamente hablando, nos lleva de que Magdala era un pueblo judío que vivía el judaísmo, nos han encontrado huesos de cerdo allí, por lo tanto vivían el judaísmo y lo vivían, ¿cierto?, de una forma muy especial, porque si te das cuenta, esa piedra que estoy hablando con el mouse es la piedra donde se ponía una especie, ¿cierto?, de libro torácico, o sea, no de la Torá. No, no era la Torá a ciencia cierta, pero sí era muy importante porque tiene el simbolismo es una de las pocos hallazgos que se han encontrado en Israel que tiene un simbolismo de la, cierto, Masora, que es cierto el candelabro de los siete brazos y que representaba al primer templo. Entonces, se trataba de que la sinagoga que estaba allí enseñaba la palabra de tal forma que tenía una conexión con el primer templo. Entonces, era muy devoto y muy piadoso. También, cierto, existía una piscina de purificación, cosa que hacían los más devotos del judaísmo. Y aquí te saqué una foto de la piscina de purificación de Magdala. Cuando yo estuve ahí, he estado varias veces ahí, pero la última vez que estuve ahí me di cuenta de que realmente la cuidaba mucho, tenía una estructura, pero muy, muy intencional, muy bien preservada y que se supone que había un tema de purificación. Y es muy especial porque pareciera ser que al mismo nivel que los de Qumran. Entonces, si es así, estamos hablando ya de un fenómeno socio-religioso sectario y un movimiento bien, pero bien devoto. O sea, tenían no una sinagoga, dos. Muchos pueblos ni siquiera tenían ni una. Ellos tenían dos, tenían esta piscina y en tercer lugar eran, cierto, eh, eh, una, eh, un pueblo de negocio, de pescado. Había una pescadería, está al lado del mar de Galilea, ¿cierto? Cerca de Bethsaida, cerca de Capernaum. Entonces, en ese sentido, económicamente hablando, era un un pueblo con muchos recursos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la mujer de María y vamos al texto, por ejemplo, de Lucas, cuando vamos al texto de Lucas, sí, de Lucas capítulo 7, Juan, cuando Jesús va a la casa del fariseo Simón y dice que una mujer viene y se pone, cierto, eh, a lavarle sus pies. Vamos a buscar el texto. Lucas 7. Cuando nosotros leemos esto, el autor no nos dice cómo era el nombre de esta mujer. No, no nos dice. Dice uno de los fariseos, verso 36 del capítulo 7 de Lucas, rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, pareciera ser que la propuesta histórica de que María Magdalena era una prostituta, una mujer de mala vida, está basada en este texto de Lucas, pero no nos dice el nombre de la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿a quién realmente es María Magdalena? ¿Es esta mujer la de Lucas capítulo 7, a la cual hizo alusión el Gregorio Magno? ¿O era la mujer adúltera que nosotros encontramos en Juan capítulo 8, ¿no? Y es la que pareciera ser que es la que Mel Gibson pone en su película La Pasión de Cristo, porque es el mismo cuadro de cuando ella va a ser apedreada y después la misma mujer, ¿no? Que está con él en la cruz. Entonces pareciera ser que Mel Gibson y los teólogos que sirvieron esa película piensan que es la misma mujer. Pero ¿quién es María Magdalena? ¿Quién es? O la que está en la resurrección, ¿cierto? En Juan capítulo 20, verso 11 al 18. Entonces, el tema aquí es que nosotros no analizamos bien el texto. No analizamos bien el texto. Y cuando le ponemos el método exegético, ¿qué hacemos? Decimos, ella es una mujer adinerada, número uno.
Número dos es una mujer devota y número tres es una mujer radical, porque la arqueología nos ha enseñado eso. Pues hay sinagogas, hay piscinas de purificación y hay empresas de pescadería. Estamos hablando de una mujer adinerada, devota y radical. Y justamente estas tres cosas que la arqueología señala pueden tener base en el texto teológico, porque es una mujer adinerada, claro que sí. Lucas 8, 2, 3 dice que sostenían el ministerio de Jesús, como, como lo era la costumbre social y cultural de los maestros de la Palestina del primer siglo. Buscaban mujeres, cierto, devotas que quisieran contribuir a sus causas. Jesús no fue el único maestro que predicó en Galilea y tampoco no fue el único que fue ayudado por mujeres. En ese sentido, hay unas similitudes culturales. Número dos, es una mujer devota. Marcos 16:1-2 dice que ella sabía que tenían que ir a limpiar el cuerpo y el cadáver. Eso lo sabe una persona que conoce la ley, no la ley, por supuesto, escrita, porque eso no aparece, pero sí la ley oral, la ley rabínica que ya venía dándose de generación en generación. Estamos hablando de una mujer estudiada. Y esto lo presenta muy bien la película de Chosen, la serie de Chosen. No sé si la has visto, que arqueológicamente, históricamente tiene muchos errores, pero yo encuentro que lo hace y lo trabaja muy, pero muy bien. Se las recomiendo. Y en tercer lugar, es una mujer radical, Juan capítulo 20, porque dice, ¿cierto?, de que lloraba por el Señor Jesús, a pesar de que en este tiempo de honor y vergüenza, ella iba a ser comparada con este maestro deshonrado y avergonzado, y también pudo haber sido perseguida, cosa que los propios discípulos no quisieron vivir. Ella sí lo vivió. Entonces, adinerada, devota y radical. La arqueología nos dice esto. El texto bíblico, aquí les he puesto versículos bíblicos, lo, eh, lo fortalece, lo corrobora. Entonces, en este sentido donde nosotros tenemos, cuando ya tenemos este método arqueológico y esta ayuda arqueológica, tenemos que volver a replantearnos, ¿realmente María Magdalena fue una prostituta? Y cuando tú te replanteas las cosas, vuelves a reflexionar, tienes que volver a leer el texto. Y Lucas capítulo 7 no nos dice nada, pero hay otra parte donde el texto de la mujer que llora a los pies de Jesús y seca sus lágrimas con sus cabellos está registrada, y es en el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan, si quieres ir conmigo, Juan capítulo 12 nos va a aclarar algo que nuestra teología prejuiciosa no había dejado que viéramos, nos había cegado. Dice Juan 12, 6, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿A qué María entonces se está refiriendo el Evangelio de Juan? No a María Magdalena, a María, la hermana de Lázaro. Entonces, esta mujer de mala vida, según el fariseo Simeón en Lucas capítulo 7, no es otra que María de Betania, María, ¿cierto?, la hermana de Lázaro. Entonces, ahora te das cuenta que podemos mirar el texto de otra forma y leerlo con ojos nuevos a la luz de la arqueología. Entonces, este es el método arqueológico. El método arqueológico nos cuenta no qué pasó, sino cómo pasó y cuándo pasó. Y nos da una historia alternativa que, cuando se concilia con el texto, cuando se reconcilia con la escritura, pasa esta, esto que pasó ahora, ¿no? Este milagro de encontrar que los dos textos van hacia la misma dirección, y como dice a Israel Finkelstein, no estoy obviamente de acuerdo con todo lo que dice, pero con mucho sí, y él dice que cuando se junta la historia y el texto bíblico, entonces hay tierra firme para pisar y poder construir una hipótesis y una línea de pensamiento. Entonces, te dejo este laboratorio exegético con el método arqueológico, para que sigas reflexionando cómo otras cosas
usando el método arqueológico pueden también iluminarse y a revelarse con mayor claridad en nuestros ojos como exegetas y biblistas, cosa que nos va a ayudar ahora en nuestra hermenéutica y en nuestra praxis eclesial. Bueno, así que te lo dejo, que Dios te bendiga.